Muy bien, pues bienvenidos otra vez y buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy. Una vez más, una disculpa la semana pasada que se nos complicó el tema, pero pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie que estamos trabajando en estos últimos días, que se llama Las 6 batallas que debemos ganar. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre pelear y conquistar la batalla de la ofensa y el dolor. Creo que nos encontramos justo a la mitad del total de batallas que vamos a desarrollar y que vamos a revisar. Y aquí ya creo que estamos en un punto de no retorno. Yo creo que cuando ya estamos en medio de este camino, nos toca seguir peleando, nos toca seguir creciendo, nos toca seguir avanzando. Y ahora sí que no digan frío aunque vean pingüinos, ¿sale? Hay que seguir entrando, hay que seguir trabajando. Y lo más importante, yo creo que al final de una batalla, lo que debemos de ansiar es la victoria, lo que vamos a conquistar al final del esfuerzo, lo que vamos a lograr y lo que el Señor nos va a entregar en nuestras manos. Y ese es el propósito de esta serie que hemos desarrollado para ustedes. Hemos trabajado, como veníamos hablando antes, sobre las batallas de nuestra identidad, la batalla de nuestra santidad y la batalla por nuestra familia. Sin embargo, las próximas batallas nos van a ayudar mucho a crecer y a madurar en lo personal para alcanzar esta victoria de la que les hablo, para ir puliendo este galardón que nos permita dar los frutos que el Espíritu de Dios quiere poner en nosotros, pero también que sean tangibles para nuestra vida. Y justamente por eso es importante que en este punto medular, en donde nosotros conocemos perfectamente cuál es la identidad que Dios diseñó para nosotros y en dónde quiere que radique nuestra identidad de cara al Señor, cómo quiere que peleemos porque cuidemos esa relación personal y acuñemos y valoremos esa cercanía con Él y cómo podamos vertirla a nuestra familia, ¿por qué tenemos que pelear a través de la ofensa y del dolor? ¿Por qué es la tercera batalla específicamente? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de avanzar en eso, yo quisiera, pues bueno, abordar el tema y particularmente hablando de por qué es importante pelear a través de la ofensa y el dolor. Y por qué estos dos puntos específicamente. ¿Por qué específicamente la ofensa y el dolor? Pues bueno, realmente la ofensa y el dolor es algo cotidiano, es algo que está latente en nuestra vida. Yo creo que desde el día uno que estamos en este mundo terrenal. Eh, Sobre todo porque nuestra sociedad pues tiene una realidad alterna que pocas veces hablamos. Suena ficción, pero es un hecho. Nuestra sociedad se mueve en una realidad de la que pocas veces hablamos y esta realidad es de que dentro de cada una de cada una persona, de cada uno de nosotros, hay otra vida secreta que no podemos ver. Hay otra vida secreta que no compartimos fácilmente, ¿no? Hay una cubierta exterior que no es la persona verdadera al 100%, ¿no? Todos nos movemos en nuestros círculos sociales, trabajo, amigos, familia y demás, y tenemos una cubierta exterior, pero no es el 100% de lo que somos. Esa cubierta es una envoltura que cubre y que envuelve a la persona real. Asumimos peligrosamente que las dos personas pudieran ser la misma, pero realmente no es así, ya que esta cubierta exterior no siempre permite ver lo que está dentro del alma, lo que está dentro del corazón o las situaciones que una persona pudiera estar atravesando en ese momento, ¿no? Y aunque muchas veces algunos de nosotros o nosotros particularmente hemos decidido caminar de la mano de Dios siendo libres, creyendo en su nombre, creyendo en que nos ha traído libertad, todavía somos vulnerables a ciertas conductas y pensamientos que nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Seguimos por el hecho de ser, tener una alma y ser y movernos en una sociedad y en un mundo, tenemos un rango de vulnerabilidad en el cual podemos estar alejados de la presencia de Dios a través de conductas, de pensamientos, de decisiones o de palabras, ¿no? Y es muy frecuente que evitamos mencionar nuestras luchas por temor al rechazo. Es muy frecuente que cuando tú conoces a alguien o cuando ves a una persona de mucho tiempo atrás, oye, ¿cómo has estado? No, todo bien, todo perfecto. Uy, no, sí, increíble, padrísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente a nadie le gusta hablar de la derrota, a nadie le gusta hablar precisamente de estar pasando una situación difícil y menos a lo mejor si no tienes esa confianza. Aún teniendo a una persona de nuestra entera confianza también cuesta trabajo abrirnos y ser vulnerables y mostrar que podemos tener ciertas situaciones difíciles o ciertos problemas que estemos atravesando, ¿no? Entonces, esto nos obliga como personas
a vivir en esta fachada de la que les hablo, ¿no? No precisamente por ser falsos, no específicamente por tratar de mentir, sino sobre todo es como es un arma de defensa, es un arma de sobrevivencia en nuestra sociedad. Vivimos en esta doble personalidad en la cual tenemos una fachada que entregamos a las personas, que nos permite transmitir ciertas fortalezas y demás, pero sin embargo dentro de esa persona existe una realidad paralela que es la que es en la parte del alma, en donde están todas nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos y la parte espiritual. La realidad es de que en esa parte interior, en esa parte que no es visible para todos, en esa parte que muchas veces hasta a nosotros mismos de forma individual nos cuesta trabajo tocar, nos cuesta trabajo sondear, nos cuesta mucho trabajo descubrir o acercarnos. El simple hecho a veces de hacer un ejercicio de introspección y recordar esos pasajes que pudieron haber generado dolor es un ejercicio difícil y hasta arriesgado, porque a veces podemos abrir heridas que puede ser que parecieran quedaron en el pasado y cerradas y pudieran tomar nuevamente fuerza en nuestra vida, ¿no? Y la realidad es de que justamente por eso es importante hablar sobre cómo pelear a través del dolor y a través de la ofensa, porque cuando nosotros atravesamos momentos de dolor, cuando nosotros estamos atravesando una crisis de dolor, cuando nosotros estamos sufriendo una presión y estamos en un estrés emocional por causa de una ofensa y del dolor, es precisamente en ese momento cuando somos más vulnerables a pecar. Cuando nuestra alma se encuentra afligida, cuando nuestro corazón se encuentra reprimido, cuando nuestra motivación a seguir adelante se encuentra disminuida, es cuando nosotros somos mucho más vulnerables a pecar. Estamos expuestos, digamos que nuestras defensas espirituales están bajas y es cuando Satanás aprovecha también para tratar de llevarnos a separarnos del Padre. El aburrimiento, la depresión, el desánimo, el aburrimiento, la depresión, el desánimo, muchas veces también el cansancio, la ofensa misma, son aquellas cosas que muchas veces nos van llevando paulatinamente a distraernos, a perder el foco y que abren una puerta a veces hasta imperceptible o inconsciente en la cual el enemigo quiere trabajar para tratar de desviarnos, ¿no? Sobre todo cuando esa depresión o esa ofensa se convierten en resentimiento o cuando ese dolor o esa situación que pudo haber pasado hace muchos años o ser inmediata, comienzan a convertirse en frustración, comienzan a convertirse en algo que nos empieza a mermar nuestra fuerza, no solamente emocional, sino también nuestra fuerza física y espiritual. Todos esos son anzuelos que pueden motivar la búsqueda en un cambio en el estado de ánimo, tratando de sentirnos mejor y sin darnos cuenta, nos llevan paulatinamente o repentinamente a morder la trampa espiritual que Satanás nos lanza a través del pecado. Es en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos justamente en medio de una batalla. Como recordarán al inicio de esta serie, yo les hablaba sobre estos valientes que entendieron que estaban en medio de una batalla y tuvieron que tomar una decisión de pelear y cómo iban a pelear. Exactamente sucede a nosotros. Cuando nosotros pasamos por una situación de que estamos bajo ofensa o bajo un dolor o un desánimo producido por la ofensa y el dolor o un cansancio emocional producido por la ofensa y el dolor, es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos peleando una batalla y que esta batalla va a ser intensa en nuestro corazón y tenemos que tomar una decisión de pelearla porque es una batalla decisiva para nuestra vida. Para esto nosotros tenemos que desarrollar una estrategia. Tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita vencer a través del dolor y de la ofensa. Hay muchas cosas de la ofensa y del dolor que nosotros no podemos controlar. La mayor de las veces la ofensa y el dolor no llega por voluntad propia. Nadie se infringe dolor por gusto o nadie busca que se le ofenda por deporte, ¿no? O por hobby. A veces el dolor y la ofensa, o la mayor parte de las veces el dolor y la ofensa llega por un agente externo y muchas veces nosotros no lo controlamos. Pero cuando estamos en medio de esa batalla, tenemos que saber que nuestro corazón se encuentra en esa batalla, en esa disputa, y tenemos que tener una estrategia para salir adelante. Bueno, esto como introducción en general. Cuando el dolor y la ofensa y todo lo que viene con el dolor y esto que puede ser desánimo, lo que les hablaba hace un momento, la depresión, el cansancio anímico, llegan a nuestra vida, pues principalmente nos abruma un sentimiento de pérdida de rumbo.
algo que cuando llega repentinamente a nuestra vida y sin esperarlo y que lastima, empezando por la parte emocional, quizá por la parte física, pero que mueve nuestra realidad, que súbitamente nos desacomoda en nuestra habitualidad y que también simbra lo que nosotros considerábamos seguro en nuestra vida, el primer sentimiento que nosotros abrazamos es la pérdida del rumbo. Podemos perder el rumbo a lo mejor por unos momentos, decir, ay, a ver, espérame, ¿en qué estaba? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente estamos trabajando y demás y te llega una noticia y dices, híjole, ¿qué pasó? Y bueno, a lo mejor no es muy grave y de repente dices, ay, ¿en qué estaba? ¿Y qué estaba? ¿O qué tenía que hacer? Y a ver, como que pareciera que hay una pausa en nuestro consciente inmediato y perdemos un rumbo, ¿no? Pues cuando el dolor es mayor, cuando el impacto es mayor, pues eso impacta de una forma mucho más amplificada en nuestra vida, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de desorientación, esa percepción de decir cómo llegué aquí y lo más importante, a dónde voy, es prácticamente como cuando te pierdes en medio de un bosque. Es como un sentimiento de estar perdido en una inmensidad de un bosque. No sé si alguna vez alguien haya sentido esta sensación. No es grata, por cierto, pero cuando estás en un lugar que pareciera muy bonito y lo vas a explorar, de repente te das cuenta que no sabes cómo llegaste ahí y que lo peor es tampoco sabes cómo salir de ese lugar. Es una sensación difícil, es una situación de desesperación, angustia, temor, porque sabes que puede ser algo que se puede complicar fácilmente, ¿no? Es como cuando un niño se pierde en un lugar amplio, ¿no? Cuando se pierde en el súper, por ejemplo, ¿no? O se pierde en un lugar, la sensación de perderse es un choque en nuestro sentimiento, en nuestra alma, pero sobre todo detona ese sentimiento de pérdida de rumbo. Todo parece igual. El paisaje, a pesar de que parece diferente en algunos lados, al momento parece idéntico a lo que acabas de ver. No hay un punto de referencia como tal, no puedes diferenciar realmente un punto de apoyo, no puedes ni siquiera muchas veces entender cómo llegaste a ese lugar. Cuando llega un dolor fuerte a nuestra vida, dices, híjole, ¿en qué momento no me di cuenta que iba a terminar en este lugar? ¿O en qué momento no me di cuenta que esto me podía alcanzar a mí? ¿O me podía haber pasado a mí? ¿En qué momento cuando me rodeé de esta situación o de estas personas? ¿O en qué momento cuando tomé esta decisión no me di cuenta que este podría ser uno de los resultados? Y aunque muchas veces tenemos la noción de a dónde queremos ir, no sabemos por dónde empezar. Aunque muchas veces tenemos una idea vaga o la gente nos dice, no, oye, mira, así de este lado, no sabemos por dónde tenemos que dar el siguiente paso. Es difícil retomar el rumbo, ¿no? Y tomando esta analogía, este ejemplo de la pérdida del bosque, el viejo manual del Boy Scout nos brinda consejos de supervivencia cuando alguien se pierde, ¿no? Y me llamó la atención que de los primeros 5 consejos, se los voy a leer, pero hay algo que son muy claves y que podemos aplicar para una situación también como esta, ¿no? El primero consejo que te da el manual de los Boy Scouts cuando te pierdes en un lugar como un bosque, un lugar en la naturaleza, el primero es no te alarmes. El segundo, deja de hacer lo que estabas haciendo. El tercero es siéntate y cálmate. El cuarto es busca puntos de referencia y el 5 es sigue los senderos. Es muy parecido cuando nosotros sentimos este sentimiento de pérdida, cuando sentimos esta desorientación emocional, esta desorientación en nuestra vida, cuando el dolor y cuando algo súbitamente golpea nuestra realidad y cuando nos llega este tsunami a nuestra vida, es algo muy similar que nosotros podemos hacer. Debemos entrar en una relación más profunda con nosotros mismos y con Dios, echando mano quizá de estos primeros 3 puntos, ¿no? Debemos no alarmarnos. Primeramente tenemos que entender que estamos en medio de una batalla, entender que estamos atravesando una crisis y no alarmarnos, porque es verdad que muchas veces la alarma nos lleva tratando de solucionar las cosas a empeorarlas muchas veces, ¿no? Oye, ya sé, entonces voy a hacer tal y sí, no era lo recomendable. Y a veces pareciera lo lógico, a veces pareciera lo inmediato, o a veces pareciera lo que uno tiene que hacer, o pudiera ser el primer consejo y pudiera sonar congruente. Pero la realidad es que cuando nosotros estamos atravesando bajo el trauma de una crisis, de un dolor fuerte o de un cambio súbito en nuestra realidad, no, todo nuestro consciente y toda nuestra concentración mental y emocional no está balanceada, no está perfectamente alineada.
Por eso nosotros en una crisis así, primero tenemos que entender que estamos atravesando una crisis, que estamos en medio de una batalla y empezar, como dice el manual de los Boy Scouts, no alarmarnos, no alarmarnos, poner nuestra confianza en Dios, buscar esa relación más profunda entre nosotros mismos y con Dios. Y a pesar de que seamos tentados a ignorar el dolor o disimular o quizá tratar de acallarlo o quizá tratar de decir, de alguna forma como ocultarlo o revestirlo de otros suplementos como podría ser a lo mejor los amigos, podría ser a lo mejor el alcohol, podría ser a lo mejor las comidas, puede ser el trabajo, podría ser algún reemplazo para tratar de acallarlo. No tenemos que salir por la tangente haciendo como si no existiera. Tenemos que seguir, como les digo, ese manual, ¿no? No alarmarnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo y buscar calmarnos y sentarnos para entender que estamos en medio de una crisis, darnos cuenta que estamos atravesando una prueba, darnos cuenta que debemos de enfrentar este dolor para poder pasar a través de él y no rodearlo o no dar la vuelta. Muchas veces cuando una situación de crisis se presenta en nuestra vida, queremos hacer de cuenta que no pasó, o queremos hacer de cuenta que no es tan grave, o queremos hacer de cuenta de que a lo mejor nos afecta a nosotros, pero no le va a afectar a nuestra familia ni a la gente que nos rodea. Y la realidad es de que todo eso es mentira. Está pasando, sí puede ser grave, sí es evidente y puede ser una crisis, y sí le va a afectar a la gente que está al lado tuyo. Tarde o temprano, si te afecta a ti, le va a afectar a los que te rodean, le va a afectar a aquellos que te aman, le va a afectar a todos aquellos que te conocen y que saben que estás pasando por una crisis. Nosotros tenemos uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para pelear a través del dolor y de la ofensa es hacer frente a nuestro dolor, darnos cuenta que estamos atravesando una crisis y que tenemos que hacer frente a ese dolor en particular que estamos pasando. Al pasar por la vida, enfrentamos numerosas crisis cuando nos sentimos separados por algo que valoramos. Es entonces cuando nos damos cuenta que no tenemos lo necesario para enfrentar esas crisis. Muchas veces cuando somos más jóvenes, pues hasta decimos aquí en México, ¿no? Híjole, ¿no? Pues se quiere comer el mundo, ¿no? Y pues, bendita juventud, ¿no? Cuando uno cree que puede hacer de todo y que el mundo le queda chico y que te puedes aventar prácticamente a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero cuando al pasar del tiempo o a pasar de las experiencias, nos damos cuenta que no precisamente tenemos ese poder racional o no tenemos esa capacidad muscular o a lo mejor no tenemos ese poder financiero, económico, o a lo mejor no tenemos esa preparación, o a lo mejor no tenemos lo que se requiere, esa motivación, esa actitud para alcanzar lo que a veces quisiéramos lograr, es cuando entonces empiezan a llegar ciertos momentos en nuestra vida que deprecian nuestro valor de nosotros mismos. Son esta clase de pérdidas las que nos van paulatinamente haciendo aminorar y poco a poco ir renunciando a lo que nosotros estábamos buscando en nuestra vida. Son aquellas pérdidas que poco a poco van dejando al descubierto nuestra vulnerabilidad. Poco a poco van convirtiéndose en debilidades. Y eso puede ser una raíz y una causa de dolor, una raíz y una causa de desilusión, de frustración, de desánimo. Pueden ser raíces y causas que nos puedan llevar a perder la motivación para seguir adelante en ciertas áreas de nuestra vida, llámese familia, profesional, personal, en muchos sentidos. Aquí yo le voy a exponer 3 puntos diferentes de referencia que pudieran ser origen o causa o motivo justamente de esa desmotivación y que pudieran causar un dolor a largo plazo. No son las únicas, puede haber muchas razones, pero para ejemplificar a lo que me refiero, yo les voy a exponer 3 en particular. La primera podrían ser oportunidades perdidas. A través del curso de la vida, cada uno encuentra oportunidades en nuestra vida que pueden ser clave, que pueden ser oportunidades estratégicas que tú sabes que podrían definir el rumbo de tu vida. A lo mejor, no sé, esa oportunidad de emprender un negocio que siempre quisiste hacer, o a lo mejor esa oportunidad de tomar ese trabajo que alguna vez pensaste y dudaste que podías haber tomado y quizá no lo hiciste, ¿no? O a lo mejor esa oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues si te mueves a vivir en otro lugar y con el riesgo que conlleva, quizá pudiera ser mejor
y entra esa duda o a lo mejor ese temor de explorar o quizá ponemos en la balanza más los contras que los pro y dejamos ir esas oportunidades que llegan a nuestra vida. O en el área personal también, ¿no? A lo mejor, ching, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con otra persona? ¿O qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con una persona en particular? Esas oportunidades estratégicas que llegan a nuestra vida y que se van encontrando en momentos claves y cruciales de nuestra vida, pueden ser una causa que puede definir una fuente de dolor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprovechamos esas oportunidades, obtenemos los beneficios que vienen de ellas, ¿no? El famoso que hubiera pasado sí, ¿no? Porque una oportunidad no sabemos si es buena o mala hasta que no la tomamos. Esa es la realidad. Una decisión no sabemos, bueno, hay decisiones que sabemos de inicio que pueden ser malas, pero una decisión que se presenta en nuestra vida de esta forma, no vamos a saber si es buena o mala hasta que no la tomemos, hasta que realmente no decidamos a favor o en contra de. Entonces, cuando nosotros aprovechamos esas oportunidades, podemos obtener el beneficio de esa decisión, de ese riesgo, de ese paso de fe, de ese momento de decir, bueno, ahí voy, ¿no? Pero en algunas ocasiones dejamos pasar algunas oportunidades y dejamos pasar quizá algunas puertas que se presentan en nuestra vida y que muchas veces dudamos y decimos, híjole, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido para allá y no para acá? Y entonces es cuando sufrimos las pérdidas y la desilusión a largo plazo o a retrospectiva. Híjole, ¿cómo sería mi vida si yo en lugar de haber estudiado esto me hubiera dedicado a lo otro? ¿O cómo hubiera sido mi vida si a lo mejor sí me hubiera decidido cambiarme y vivir en otro lugar en lugar de haberme quedado cuando pude haberlo hecho, ¿no? Algunas oportunidades que perdemos a lo largo de nuestra vida y algunas oportunidades que dejamos ir a veces también porque en su momento consideramos que no es una oportunidad, o algunas oportunidades que simplemente pasan de largo y ni siquiera las vemos y no las cachamos y hasta después nos damos cuenta que se nos fueron, pueden ser esos baches en el camino que pueden causar dolor. Y a pesar de que algunas de esas oportunidades o algunas de esas situaciones pudieran ser no tan relevantes en tu vida actual, para algunas personas sí pueden serlo. Para algunas personas pudo haber momentos y oportunidades, a lo mejor en el ámbito laboral o a lo mejor en el ámbito personal, que transformaron y que creemos que cambiaron el rumbo de nuestra vida. Y eso puede ser una causa de dolor. Quizá a lo mejor una escuela trunca, quizá a lo mejor el haber decidido por ir por un rumbo y no por el otro, o a lo mejor no haber tomado una oportunidad laboral. Y cuando nos damos cuenta que a lo mejor esa decisión no fue la correcta, puede ser una causa de dolor. Puede ser una causa de dolor inmediata, puede ser una causa de dolor a largo plazo, puede ser una causa de dolor en algún momento de nuestra vida cuando decimos, híjole, si yo no hubiera hecho esto, o quizás si lo hubiera hecho, quizá mi vida hoy no sería como lo es, quizá sería mejor. Muchas veces pensamos que esas oportunidades que dejamos ir o esas oportunidades estratégicas que a veces se nos van de las manos pudieran haber sido mejor para nuestra vida, no lo sabemos porque a veces no tomamos esa decisión, pero pueden ser una fuente de dolor. Y puede ser una fuente de dolor profundo, puede ser una fuente de dolor muy arraigado, puede ser algo muy oculto, puede ser algo que simplemente pasó y no te acuerdas, o puede ser sí una fuente de dolor muy intenso. Puede ser una fuente de dolor que se anida en nuestro corazón, que se queda en nuestra alma, que se queda en nuestra memoria, que se queda en nuestros anhelos y que puede generar un dolor intenso al momento de pensar de que hubo algunos proyectos y planes que no llegaron a nuestra vida porque no decidimos correctamente. O proyectos y planes que no hemos alcanzado en nuestra vida porque simplemente nosotros no pudimos aprovechar ese lapsus, no pudimos aprovechar esa ventana, no pudimos aprovechar esa puerta abierta. Eso puede ser una fuente de dolor. Otro ejemplo pueden ser relaciones perdidas. Lamentablemente, tarde o temprano, todos sufrimos la pérdida de un ser querido. Todos sufrimos la pérdida de una persona cercana, ya sea por una muerte temprana o simplemente porque a veces la relación muere. Y esa relación puede morir por muchas razones. Sin meternos al detalle de las razones por qué una relación puede morir, puede ser por falta de atención, o puede ser por un conflicto de intereses, o puede ser por un acontecimiento que la daña de forma irreparable, pero hay relaciones que perdemos a lo largo de que vivimos. A lo largo de que vamos avanzando y viviendo, algunas relaciones se pierden y eso también puede generar un dolor emocional que a veces puede ser un lastre que vamos arrastrando, ¿no?
cuánto más cuando es una relación que nosotros perdemos repentinamente, en la cual puede ser una muerte súbita, una muerte repentina, o a lo mejor una enfermedad que destina a lo mejor una separación a largo plazo y que también genera un dolor intenso. Cuando es una pérdida natural como la muerte, a veces ese dolor pareciera que se mitiga con el paso del tiempo. Cuando es una muerte, a veces pareciera que ese dolor nos acostumbramos a caminar con él y la vida cotidiana nos ayuda a sobrellevarlo. Pero la realidad es de que eso sigue estando anidado, sigue estando en esta parte invisible que yo les hablaba de esa personalidad que todos tenemos, sigue teniendo un hueco y sigue teniendo un espacio, sigue siendo esa pequeña espina que hay veces que cuando nos movemos pues no duele porque caminamos de cierta forma, pero en algún momento haces un movimiento y ahí está otra vez y vuelve a ese dolor a ser quizá no tan intenso como cuando pierdes a esta persona, pero sí puede ser un dolor intenso que puede traer un dolor constante. Cuando es una pérdida racional es probable que uno tenga pensamientos de autocastigo, por ejemplo, ¿no? O de revancha, o decir, sí, claro, se rompió esta relación, pero no es mi culpa, es culpa del otro o es culpa de la otra, porque así o así, ¿no? O desarrollamos un sentido de justicia endurecido y soberbio que dice, bueno, es que al final de cuentas no fue mi culpa y yo estoy bien y todo bien, pero sin embargo eso genera esta falta de perdón y esta dureza en nuestro corazón que no permite que esas relaciones se restauren y que no solamente no se restauren, sino que tomen más distancia. Eso también genera dolor en nuestra vida. Ese sentimiento de autocastigo, de revancha, de añoranza por esa relación rota y esa relación perdida, puede ser una fuente de dolor que también puede estar en nuestra vida a largo plazo. Y todos hemos sufrido la pérdida de relaciones o de personas o de seres amados y queridos en nuestra vida, y el dolor sigue presente por años o tal vez por toda la vida. Es el perder un ser querido o perder una relación que realmente nosotros valorábamos y demás, puede ser algo que puede ser una mella que puede estar en nuestra vida por mucho tiempo. Justo la semana pasada platicaba con mi esposa, no sé por qué salió la conversación, pero platicaba con mi esposa y me acordaba de un amigo que yo tenía en la preparatoria y la verdad es que para mí fue un gran amigo en esa época. Fuimos muy buenos amigos durante un tiempo y yo le decía a mi esposa, la verdad es que nunca sé por qué dejamos de ser amigos. No sé en qué momento o no sé si sucedió algo que propició que la relación se perdiera, pero simplemente un día nos dejamos de hablar. Una vez yo lo busqué, no me regresó la llamada y después dejé de insistir y simplemente nos dejamos de hablar y la verdad es que ahora ya ni sé nada de él, no sé ni siquiera qué habrá sido su vida, pero es ese tipo de pérdidas que las que a veces uno a veces añora cuando las relaciones se pierden. Cuánto más cuando es alguien que queremos, cuánto más cuando es alguien de nuestra familia, cuánto más cuando a lo mejor estamos hablando de padres e hijos o de hijos y padres, cuánto más cuando estamos hablando de hermanos quizá, ¿no? Otra fuente de dolor de la cual podemos también hablar sería la trascendencia perdida. ¿Qué es esto de la trascendencia perdida? Pues muchas veces cuando nosotros somos niños o cuando somos jóvenes o somos más chavos, pues soñamos con muchos proyectos, ¿no? Queremos conquistar al mundo y queremos comernos el mundo, como les dije en su momento, ¿no? Sin embargo, conforme vamos viviendo y cuando la adultez nos empieza a abrazar, nos empieza a alcanzar esta chavorruquez, pues esas cosas que nosotros anhelábamos como niños y que perseguíamos y que creíamos mucho más sencillas, pues nos damos cuenta que cada vez se empiezan a ver más distantes, se empiezan a ver más lejanas. Pareciera que no es tan sencillo, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento, en ciertas áreas de nuestros anhelos, conservamos la esperanza de alcanzarlas, conservamos la esperanza de alcanzar el éxito en esa área en particular. Sin embargo, los roles de la adultez, de ser proveedores, de ser esposos, de ser padres, de trabajar, que si el dinero, que si la escuela, que si córrele y va y tráelo, poco a poco nos enfrascamos en ese día a día, en ese rol maduro, por así decirlo, en ese rol adulto, y vamos viendo que esa carrera por alcanzar esos sueños o esa carrera por lograr esas ilusiones se va alejando cada vez más de nosotros. En muchas ocasiones ese sueño todavía se ve más lejos y se ve mucho más interrumpido cuando vemos que hay otros que pareciera que sí los alcanzan, ¿no? Cuando nos comparamos con otras personas, amigos o conocidos, que pareciera que justamente en esa área y en ese sueño ellos han triunfado,
ellos lo alcanzaron, ¿no? Ellos sí tienen la familia que nosotros soñábamos y que ellos sí tienen, nosotros no. Ellos tienen la casa que nosotros queríamos y nosotros no. Ellos tienen el auto, ellos tienen el trabajo, tienen el negocio, y es más, simplemente pensamos que el vecino de al lado es más feliz que nosotros. Y eso genera una trascendencia perdida. Eso puede ser una causa de dolor y una causa pues, de sufrimiento, porque va generando una frustración. No solamente, no tanto en el sentido egoísta de decir, ¿por qué él sí yo no? Sino en el sentido de decir, ¿por qué no lo he alcanzado? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué me faltó para alcanzarlo? ¿Qué me faltó para llegar? Y muchas veces, aunque todavía somos jóvenes y podemos tener proyectos y podemos tener energía y Dios nos ha dado una segunda oportunidad y hemos encontrado fuerzas en Él, hay algunos sueños a los que definitivamente hemos renunciado. Hay algunos sueños a los que, si consciente o inconscientemente, hemos mandado al baúl de las cosas por hacer algún día, pero ese baúl lo cerramos con llave y aventamos la llave al fondo del mar. Esa visión distorsionada de la realidad, de que no podemos ya pelear, ni luchar, ni siquiera imaginar en retomar ese proyecto para tratar de alcanzarlos, crea una frustración en nuestra vida. Abrazamos una frustración y esa frustración trae una tristeza y puede traer también un sentimiento de derrota, puede traer un desánimo, puede traer una pérdida de sentido en ciertas áreas de nuestra vida. Me enfrasqué tanto en mi rol de papá, me enfrasqué tanto en mi rol de familia, me enfrasqué tanto que renuncié a todo lo que a lo mejor me daba ilusión por hacer algo. Me renuncié a todo lo que me alimentaba mi espíritu y mi alma o que yo quería hacer. Y nos vamos, y ese esfuerzo que teníamos por tratar de trascender y hacer, vamos renunciando paulatinamente a él. Quizá a lo mejor lo reemplazamos y lo justificamos diciendo, bueno, a lo mejor dejé de hacer esto y no lo logro, pero sí estoy en esto muy metido. Y es válido. Nuestras expectativas pueden cambiar, nuestras ilusiones pueden cambiar, nuestros sueños pueden modificarse y eso es suficientemente válido. Sin embargo, esa otra persona oculta que está detrás de la máscara sabe que sigue añorando y anhelando que algunos proyectos, que sabías que podías lograrlo, que sabías que eras bueno en eso, que sabías que estaba tu pasión, tu interés y todo tu anhelo de alcanzarlo, pero que al paso del tiempo tuviste que renunciar o al final terminaste renunciando por esto. Y entonces se convierte en ese pequeño dolor incesante, esa espinilla, esa lastimadura de lo que lo hablaba, ¿no? Lo que hace que la vida sea difícil no es el dolor que experimentamos en sí. Lo que hace que la vida sea difícil como tal, sí puede ser la fuente del dolor, pero no tanto el dolor como sí, sino también lo que lo hace difícil es la actitud y la fortaleza con la que nosotros nos enfrentamos y lidiamos con el dolor en sí. La fuente de dolor puede ser importante. El dolor en sí puede ser insufrible, desgarrador, como perder a un ser querido, como perder a alguien que amamos. Pero la actitud y la fortaleza en la que nosotros nos sentamos con la guía del Boy Scout y decimos, estoy en medio de una batalla, es lo que realmente nos va a permitir hacer que ese dolor sea soportable y podemos pasar a través de él o nos quedemos estancados en ese dolor. Sentir dolor o reaccionar ante el dolor muchas veces puede ser instintivo. Y aquí yo les traigo un ejemplo. No sé si conocen todos este pequeño animalito que les estoy poniendo. Es una zarigüeya. La zarigüeya es como pues yo le veo cara como de rata gigante, ¿no? Pero es de las familias de los roedores, así como que... Es marsupial. Es un marsupial, es correctamente. Aquí mi CEO me está corrigiendo, es un marsupial. Pero la zarigüeya tiene una característica muy, muy particular, ¿no? Como sabe que es una presa y tiene muchos depredadores en su hábitat que pudieran perseguirle, lo que hace la zarigüeya cuando se enfrenta a una situación que puede ser adversa, pues trata de defenderse, pero cuando ve que inevitablemente pudiera correr un riesgo, la zarigüeya lo que hace es de que finge su propia muerte. Ya, estoy muerto, ¿no? Y así se queda. Y es más, hasta se ve medio gacho, ¿no? Pareciera que le pasó el camión encima. A veces pareciera que esa es nuestra reacción delante del dolor. Pareciera que nuestra reacción natural, instintiva y hasta, digamos, si quieren, automática delante del dolor es como tenemos el efecto o tenemos el protocolo zarigüeya. Si ay, duele, no te muevas, hazte el muerto. A lo mejor va a pasar. No lo veas. Mételo abajo de la alfombra y si no lo ves, seguro se te olvida y ya no está. Se te va a desaparecer un día. O no hables del tema. No digas nada.
Si no lo hablas, el día de mañana se les olvida. Y a veces así queremos tratar el dolor. A veces así queremos tratar a la ofensa. Nos ponemos el protocolo zarigüeya encima, nos hacemos los muertos, y entonces no queremos que ese dolor nos lastime. Es más, poco a poco se va a ir pasando. Ponte tantita pomadita y Lonol, y así suavecito hasta el muerto, y vas a ver que un día ya ni siquiera te va a doler. Si no me muevo, si me muevo más, me va a doler más. Entonces mejor así me quedo quietecito. La actitud que nosotros tomemos y enfrentemos en medio de la ofensa, en medio del dolor, va a ser un punto y va a ser la diferencia de cómo vamos a poder lidiar y atravesar esa situación de dolor y de ofensa. Va a ser el punto medular que nos va a permitir realmente superar esa etapa de dolor. Ojo, no quiere decir con esto de que el dolor no exista, ahí va a estar, porque el hecho sucedió, porque el trauma sucedió, porque la situación sucedió, pero sin embargo nos va a permitir pelear y continuar nuestra vida y ganar esa batalla a través del dolor y de la ofensa. El dolor justamente esa es una de sus características y yo creo que les puedo decir que yo creo que es una de las misiones que tiene de parte del enemigo en nuestra vida, paralizarnos. Si algo quiere Satanás en nuestra vida es infringirnos dolor, utilizar el contexto para sentirnos ofendidos y que entonces vivamos como la zarigüeya o en protocolo zarigüeya, todo el tiempo detenidos, todo el tiempo haciéndonos los muertos, esperando que pase la situación. El dolor, una de las funciones que tiene y una de las cosas que busca es paralizar y ver mermado poco a poco nuestro impulso para avanzar. El dolor lo que busca es que en algún momento de nuestra vida nosotros nos podamos replantar, nos replantemos el rumbo en sí de si vale la pena seguir intentando o definitivamente renunciamos a él. El dolor lo que busca es detenernos. A final de cuentas, el dolor, independientemente por las razones como haya llegado, independientemente del origen que tenga, es algo que nos confronta de tal manera que lo que busca espiritualmente de parte del enemigo es tratar de detenernos, frenar nuestro avance, replantearnos si realmente vale la pena que sigamos viviendo la vida, sigamos luchando, si sigamos caminando, si sigamos esa dirección, o en el mejor de los casos pensando como Satanás pensaría, regresarnos a donde estábamos. No, ¿sabes qué? Híjole, antes de empezar a entrar al grupo este de los cristianos, no, hombre, tenía chamba y me iba mejor, pero mira ahora, nada más les dije que sí, me va peor, mano. Ahora ya mi compadre ya no me habla. Ya me corrió en el trabajo. Mi mujer se enoja porque me conecto los miércoles acá al Zoom. No, no sé qué pasó. Y entonces protocolo zarigüeya. Somos los muertos. ¿Cómo saber? Una de las características del dolor es justamente eso. Tratar de frenarnos. El dolor lo que busca es convertirse en nuestra vida en una cadena pesada, en algo que está fijo en un punto y que nos permite avanzar. Y aunque vemos que otros más avanzan, aunque vemos que otros más caminan, aunque vemos que otros más, nosotros seguimos anclados en el mismo punto de cuando sufrimos ese dolor. Seguimos abrazando esa misma experiencia, seguimos abrazando ese sentimiento de culpa, seguimos abrazando ese sentimiento de víctima, seguimos abrazando ese sentimiento de despojo, seguimos abrazando ese sentimiento de derrota y de frustración. Ese es uno de los propósitos del dolor. Yo creo que es el principal propósito del dolor, es frenarnos, tratar de mermar nuestro interés y nuestra fuerza por seguir adelante, tratar de disminuir eso que Dios ha puesto ya en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro corazón por conquistar y ir por lo que nos pertenece. Dice, no, yo que tú ni me movía porque te va a doler, acuérdate. Es más, ya una vez lo intentaste y ya viste cómo te fue. No, mira, ¿sabes qué? Ya, a ver, hablemos tú y yo, de cara a cara, de dolor a individuo. Ya vimos que no eres bueno en esto. ¿Por qué lo intentas? ¿Por qué vas de nuevo? Eso es lo que el dolor quiere en nuestra vida. En el caso como el dolor físico, pues puede ser muy evidente, ¿no? A veces el dolor físico puede ser evidente cuando tenemos una lastimadura, como hace unos días que yo me torcí, nomás una contractura muscular, ¿no? Que pues te mueves como robot, pero mueves un poquito mal el brazo y ¡ay! Te duele, ¿no? Pero ¿cómo saber si el dolor en el alma, el dolor que se ha arraigado en lo profundo de nuestro corazón, sigue presente en nuestra vida? Cuando el dolor se ha hospedado en nuestra alma y en nuestra vida, en el fondo de nuestro corazón, muchas veces nosotros lo perdemos de vista.
nos acostumbramos, entre comillas, a ese dolor. Ese espacio que logró en nuestra alma, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, en nuestro corazón, se lo reservamos. Dices, bueno, está bien. Si hemos de vivir juntos, tú quédate aquí sentado, tú ahí y yo de este lado, pero pues bueno, vayamos juntos, pero tú ahí. Muchas veces perdemos hasta la noción de que está ahí. Se nos olvida. De repente dices, no, ya. Y pareciera que nos acostumbramos a caminar con esa cadena, a dar vueltas, ¿no? Y nos adaptamos a él y creemos que así está bien. Fumamos la pipa de la paz con el dolor. Mira, si no te metes conmigo, yo no me meto contigo y entonces ahí está. Tú puedes estar aquí, podemos estar juntos, pero hasta aquí. Adaptamos nuestros estándares a lo que el dolor dice que debe de ser. Adaptamos nuestras ilusiones, nuestros sueños, a lo que el dolor nos dice. A ver, pues si ya sabemos que no soy bueno para esto, ya lo intenté una vez y fracasé, ya vi que nomás no se me da y demás, bueno, está bien, entonces no le voy a tirar más alto, no le voy a tirar para allá, lo voy a confirmar con este 2x2 y ya. Adaptamos nuestra autodefinición de nosotros mismos porque el dolor está instalado en nuestra vida, porque aprendimos a hacer una tregua, entre comillas, con el dolor y entonces nuestros planes, nuestras expectativas, nuestros proyectos están confinados a lo largo que nos dé el caminar anclados, a la mayor distancia que podamos lograr mientras estemos caminando anclados dando círculos. Y parece que lo más doloroso de esto es de que pareciera que aceptamos vivir en esa condición. Nos adaptamos tanto que aceptamos vivir hasta donde lleguemos, hasta donde nos dé. Es que más allá no me arriesgo, ya una vez lo hice. Es que caminar después de esta situación, pues no sé cómo hacer. No, mejor me quedo donde estoy. Sin darnos cuenta, aceptamos esa limitación, aceptamos esa ancla, aceptamos esa estaca que nos detiene y que nos frena y que nació a partir de un trauma, de un dolor fuerte o de un dolor de abandono, quizá de una pérdida, quizá de una desilusión, quizá de una traición, quizá de un error o una mala decisión que tomamos en algún momento, pero aceptamos esa ancla y decidimos caminar y limitar nuestra vida y nuestras expectativas y nuestros estándares hasta donde esa ancla nos lo permite. A veces aceptamos, a veces hasta el dolor que otras personas nos infligen. ¿Por qué no lo dejas si ya sabes cómo es? No, pues sí, pero ya me acostumbré. Mira, casi ni me pega. Es más, ya me acostumbré, ni pega fuerte. Ya ni me duele cómo pega. No, ya sus groserías. Mira, me entra por uno y me sale por el otro. Oye, pero no, mira, ya. Mejor así, viva la paz. Ya, ¿para qué le busco? ¿Para qué le muevo? Nos adaptamos a esa ancla. Abrazamos esa ancla que está fija en la tierra y que nos quiere limitar. Y de una forma similar la ofensa. La ofensa es muy similar al dolor en ese sentido. La ofensa es un anzuelo que constantemente se presenta en nuestra vida. Y prácticamente todos los días la ofensa tiene una oportunidad para tentar nuestro carácter y nuestras emociones. La ofensa es este anzuelo que el enemigo está lanzando constantemente y que está buscando tentar nuestras emociones, tentar nuestro carácter para caer presas del enojo, de la ira, de la angustia, de la revancha, de esos sentimientos que nos ponen en contienda. A diferencia del dolor, la ofensa es una semilla que puede ser sutil muchas veces. La ofensa puede llegar sutilmente, puede ser a veces imperceptible a nosotros, o muchas veces es evidente, ¿no? Muchas veces es súper evidente cuando alguien pues, te ofende y te sientes ofendido, y a veces esos de frente ni se enteran, ¿no? Uno se ofende y es así como de, ¿cómo fue? Y el otro ni se enteró. Pero la ofensa o puede ser sutil o puede ser muy evidente, pero al final de cuentas la ofensa lo que busca es arraigarse fuertemente en nuestro corazón. La ofensa lo que busca es colarse hasta nuestro corazón para arraigarse en él y paulatinamente irlo endureciendo. Quiere la ofensa paulatinamente endurecer nuestro corazón para después nublar nuestra vista y al final alterar nuestro juicio. Cuando nosotros permitimos que la ofensa llegue a nuestra vida, y digo permitimos porque no es porque busquemos la ofensa, nadie, como yo les decía al inicio, nadie va y busca el dolor o nadie va y busca la ofensa por deporte o por hobby. Pero cuando la ofensa llega a nuestra vida y nosotros la recibimos y permitimos que llegue hasta nuestro corazón, la ofensa tiene ese objetivo como flecha y con punta
de llegar hasta el fondo y arraigarse en nuestro corazón para nublar nuestra vista, para distorsionar nuestra vista del contexto, de la situación, de esa persona, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y al final va no solamente nublando nuestra vista, sino puede llegar hasta alterar nuestro juicio. Oye, fíjate que este tema, no, de él no me hables, porque no me cae gordo, y más, ¿sabes qué? Es más, no vamos a ir a su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una ofensa hace tiempo. A lo mejor hubo una ofensa que esa otra persona ya ni se acuerda, pero tú lo tienes tan latente, llegó a tu corazón, permitiste que se uniera en su corazón y llega y nubla nuestra vista y empieza a alterar nuestro juicio, nuestras decisiones empiezan a verse trastornadas. Lo que decimos acá en México, tomar decisiones con el hígado, con el estómago, ¿no? El enemigo sabe que si él logra que la ofensa se anide en nuestro corazón, se van a arraigar emociones, sentimientos como el enojo, como la falta de perdón. Entonces, por lo tanto, él tiene una oportunidad de separarnos de la voz del Padre, enemistándonos con nuestro prójimo y así faltando al segundo mandamiento según la palabra. La palabra dice en Marcos 12, 29, 31. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El enemigo sabe, Satanás sabe, que a través del sutil dardo de la ofensa, si logra penetrar nuestro corazón y arraigarse ahí, nosotros vamos a desarrollar ese enojo y nos va a llevar a ser desobedientes en el anhelo que Dios tiene porque nos amemos unos a los otros, porque podamos aceptar a los unos a los otros. El no perdonarnos no solamente nos hace ir en contra de la voluntad de Dios también, sino que además significa nulificar nuestra aprobación de nuestra adoración delante de Él. Cuando la ofensa llega a nuestra vida y nosotros la anidamos en nuestro corazón, como ya vimos, estamos faltando al segundo mandamiento, pero también nulifica la adoración que nosotros estamos delante del Señor. La puede totalmente quitarle todo el poder que tiene esa adoración. ¿Y a qué adoración me refiero? A la adoración que nosotros traemos cuando presentamos ofrendas delante de Él. En Mateo 5, 23, 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esta persona. Luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Cuando nosotros permitimos que esa falta de perdón, cuando nosotros dejamos que la ofensa se arraigue en nuestro corazón y nuble nuestro juicio y nuble nuestro entendimiento y tengamos contienda con una persona, no importa que ofrendemos delante de Dios, para Dios va a estar nulificada esa adoración delante de Dios, porque Dios nos dice, ¿sabes qué? No me vengas a presentar una ofrenda de paz cuando no estás en paz con tu prójimo, cuando no estás en paz con la gente que te rodea. No vengas a presentarme una ofrenda con un corazón limpio cuando tu corazón no está limpio. Ve y arréglate. Oye, Señor, pero es que a mí me pasó una vez. Oye, Señor, pero es que no soy yo. Tú sabes que yo soy tan bueno, no rompo un plato y le ayudo a las viejitas a cruzar la calle y fue el de enfrente, está bien. De hecho, así lo dice la palabra. Si te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate. Muchas veces ni siquiera es que nosotros hayamos ofendido. A lo mejor a nosotros nos ofendieron, pero a nosotros es al que Dios nos está llamando a buscar la reconciliación, a ser estos edificadores de paz, a ser realmente reconocidos como hijos de Dios porque buscamos la pacificación. El ejercicio de pasar por alto la ofensa o reconciliar la ofensa con nuestros hermanos, familiares y amigos no solo nos fortalece nuestro carácter y nuestra alma, también nos permite caminar en una vida libre de angustias, libre de amargura, de negatividad, caminar sin no solamente pasar por alto la ofensa, sino perdonar la ofensa, nos permite caminar una vida mucho más libre, una vida sin tanto peso, sin un costal mucho más liviano, sin tantas piedras que arrastrar. Nuestro juicio se aclara, evidentemente, y nuestro corazón se vivifica. En Santiago 5:16 dice la palabra, la palabra dice en Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dice la palabra, confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos para que sean sanados.
Cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros vamos con nuestro prójimo y decimos, ¿sabes qué? Mira, tengo un tema, no me gustó, me sentí así, o perdóname porque quizá hice algo que te... Eso permite que nosotros seamos calificados delante de Dios. Y lo más importante ahí es, en esta versión que es Nueva Traducción Viviente, dice, para que seamos sanados, para que nuestro corazón sea sanado, nuestras emociones sean sanados, nuestro juicio, nuestro carácter sea pulido y sea vivificado. Cuando nosotros permitimos que Dios, el Espíritu de Dios sobre a nosotros para hacer un lado la ofensa y la podamos cambiar por reconciliación, es entonces cuando permitimos que Dios sane no solamente en nuestra vida, sino también a veces sane en esas relaciones que tanto nos interesan. Puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, esas relaciones que pueden ser importantes para nuestra vida. Y lo más importante, nuestro espíritu se mantiene en comunión con Dios, acercándonos al carácter del Padre cuando nosotros decidimos hacer a un lado la ofensa y buscar la reconciliación. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Tenemos que recordar que así como de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y si Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos esa misma facultad de perdonar. Tenemos esa misma facultad de perdonar porque eso es lo que Dios busca en nuestra vida, que nosotros seamos embajadores del amor que Él ha depositado en nosotros, del amor que Él ha depositado en nosotros. Sí queremos que Dios a veces perdone nuestras fallas, pero nos sentimos lo suficientemente duros y lo suficientemente autoritarios para no perdonar las fallas de los demás. Ay, no, Señor, yo sí, porque sabes que soy muy bueno y pues me levanto las mañanas a orar, todo eso, pero el otro pecador, ¿cómo fue? Tenemos que nosotros dar lo que nosotros recibimos de parte de Dios. En la batalla de nuestro corazón y el de nuestra familia es esencial que tengamos una estrategia que nos permita avanzar y caminar en medio de la ofensa y del dolor. Tenemos que tener una estrategia visible en la cual nos permita atravesar a través de la ofensa y el dolor de una forma valiente, de una forma que nos permita realmente crecer. Tenemos que pensar, como decía el manual de los Boy Scouts, estoy perdido, realmente me siento ofendido, me siento adolorido. ¿Por qué siento este dolor? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual estoy atravesando esta situación? Puede ser a lo mejor muy evidente o quizá no lo puede ser. Quizá puede ser que estemos arrastrando las consecuencias de un dolor de nuestro pasado, de nuestra infancia, o de a lo mejor de una etapa de nuestra vida que a lo mejor no queremos retomar, pero está latente todavía en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer para luchar a través de esta ofensa y de este dolor? ¿Qué voy a hacer para luchar a través de este dolor que me quiere paralizar, que me quiere anclar o que me quiere limitar? ¿Qué voy a hacer para pasar a través de esta situación y que no frene mis estándares, que no frene mis ilusiones, que no frene las promesas y los proyectos que Dios ha puesto en mi vida? ¿Cómo voy a poder sobreponerme a esta situación? ¿Qué debo de empezar a hacer a partir del día de hoy para pasar a través de ese dolor, para pasar a través de esa ofensa? Si la causa del dolor es debido a una oportunidad perdida, como lo hablábamos hace un momento, entonces debemos mirar hacia adelante sin invertir más fuerzas en el pasado, echando mano precisamente de la identidad y la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Como dice en Isaías 41, 9, 10, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Si la causa del dolor es por esa oportunidad perdida, tenemos que virar al frente con la promesa que Dios ha puesto en nuestra vida. Somos sus siervos y Él nos ha escogido. Él no nos, no nos desalentamos porque Él está con nosotros y Él no nos desecha. Él además nos va a llenar de fuerza. Si el dolor a lo mejor viene por una relación perdida de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Si a lo mejor ese dolor profundo que nosotros identificamos es por esa relación que se perdió por una razón o por la otra, ya sea por distanciamiento, por una partida y demás, tenemos que buscar el consejo del Espíritu de Dios para afrontar esa pérdida, para buscar la reconciliación, a lo mejor si es un distanciamiento. La palabra dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que una característica nuestra como hijos de Dios es trabajar por reconstruir la paz. La paz con la gente que nos rodea. Oye, pero es que a mí me ofendieron, yo no ofendí. ¿Somos realmente hijos de Dios?
Trabajemos por reconstruir la paz. Oye, pero es que la situación tú no sabes, mira, la historia es muy larga. Probablemente sí, pero Dios sí la conoce. Y Dios va a juzgar a cada uno por la intención de su corazón. Si esa persona no busca la reconciliación y aunque nosotros queramos hacer la paz, aún así no la reciba, no te preocupes. Dios arreglará cuentas con esa persona, pero que no sea nosotros a quien nos sea juzgado y nos sea exigido o demandado en algún momento porque no hicimos nada por construir esa paz, porque no hicimos nada por reconstruir esa relación, porque no dimos ese paso de humildad para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, no sé ni por qué situación, pero ¿sabes qué? Ahí muere, fuimos la pipa de la paz y todo. No, no, bueno, yo estoy haciendo lo que me toca como hijo de Dios, ser un pacificador, tratar de ver por la paz, ser reparadores de portillos, como dice la palabra también. Si la causa del dolor es la pérdida de trascendencia y la motivación al futuro que nos pudo traer ver un sueño lejano o un sueño trunco o quizá algo que nos alimentaba en nuestra vida y que por alguna razón dejamos ir de nuestras manos, tenemos que poner atención en quiénes somos por medio de la relación con Dios, quiénes somos por medio de nuestra relación con Jesucristo. Su palabra dice en Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros somos coherederos de lo que Dios ha puesto para nosotros en este tiempo y en esta tierra, para que juntamente con Jesucristo podamos recuperar las promesas que Dios ha puesto para nuestra vida. Y entonces el Espíritu dará testimonio de que así será. El Espíritu dará testimonio no solamente de que reconstituirá y de nos traerá aquello que a lo mejor hemos perdido en nuestras manos, sino que también nos dará en añadidura quizás hasta las cosas que no hemos pedido. El dolor, ya para cerrar, el dolor tiene como propósito boicotear nuestro propósito en la vida. El dolor tiene como propósito frenarnos. El dolor tiene como propósito y su misión es desanimarnos, detenernos y si es posible, anclarnos a ese y confinarnos a ese pequeño espacio, ponernos en esa ancla. El dolor tiene esa finalidad de dejarnos anclados a ese espacio o a ese momento en nuestra vida para no seguir adelante. Esa es la finalidad que tiene el dolor muchas veces en nuestra vida. Y nosotros, de la misma forma, así como el dolor quiere detenernos y quiere fijarnos en un momento, en un lugar, en una etapa, así de la misma forma Jesucristo luchó contra el dolor. Jesucristo de igual forma, Él luchó contra la traición, contra el dolor de la traición. Jesucristo, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo y vino a esta tierra a hablarle a su creación, a hablarle a sus hijos y sufrió el dolor de la incomprensión. No fue comprendido, no fue recibido. Aquellos a los que fue enviado no le recibieron. Sufrió no solamente eso, sufrió la humillación, sufrió señalamiento. Y yo creo que dentro de todos esos dolores, el dolor más fuerte que él pudo haber atravesado en esta tierra, y esta es una suposición personal, fue el dolor de haberse separado del Padre cuando él estaba en la cruz. Porque en ese momento es cuando él grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pudo haber soportado quizá el dolor de la traición, pudo haber soportado quizá el dolor de la humillación, pudo haber quizá soportado el dolor del maltrato físico, de las injurias, de las burlas y de los golpes, de los latidos. Pero en la palabra dice que donde él grita realmente es en el momento de la cruz cuando el Padre le da la espalda y Jesús carga con el pecado de la humanidad y él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese dolor él sufrió. El verdadero dolor de cargar con todo lo oscuro, toda la maldad, toda la enfermedad, todas las maldiciones en sí mismo, porque el Padre se había separado de él, porque el Padre no podía estar donde estaba el pecado. Y hasta ese dolor él pasó. Y de igual forma, el dolor trató de anclarlo. El dolor trató de confinarlo a una cruz. Trató el dolor de dejarlo en ese lugar, haciéndole creer a todos que él había perdido y que había sido derrotado. Sin embargo, la palabra dice que el Espíritu de Dios no solamente lo rescató, y que lo rescató y lo levantó de la muerte, le restituyó y lo levantó para completar su propósito. Justamente ese es el mensaje que te quiero dejar a ti el día de hoy. No sé por qué situaciones de dolor o de ofensa hayas pasado,
No sé si esa situación de dolor sea reciente, sea de unos meses, de unos años para atrás, o quizás algo que está muy escondido en la historia y en el cajón, en el baúl de la infancia. Quizá es algo que a lo mejor ni siquiera conscientemente tienes en tu memoria porque has decidido ni siquiera volver a tocarlo. Pero así como decía hace un momento, tiene un lugar en tu corazón, en tu alma, en tu memoria, en tus recuerdos, y han hecho ese pacto de no agresión. Él ahí y tú de este lado. Pero así como ese espíritu levantó a Jesús de la muerte y lo resucitó para que él completara su propósito, es el mismo espíritu que Dios ha puesto en nosotros para que sea nuestro ayudador. Es el mismo espíritu que Dios ha enviado a nuestra vida y en este tiempo para que nos dé el aliento para romper las cadenas que nos anclan a un lugar, que nos quieren anclar a una etapa de nuestra vida, que nos quieren anclar a un momento de nuestra vida. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Así dice la palabra en Romanos 8:11. Debemos apelar para que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos sane, nos limpie, que nos dé la fortaleza, que nos dé el ánimo. Tenemos que enfrentar esa estrategia de la que yo les hablaba, de decir, ok, me encuentro en una situación en la que he estado conviviendo con mi dolor. Me acostumbré a caminar con mi dolor. Me acostumbré a vivir confinado con el ancla del dolor. Pero hoy no más, y yo te pido, Espíritu de Dios, que tú me des esa fortaleza y ese ánimo para seguir luchando a través de la ofensa, pasar a través del dolor. El dolor del pasado y el dolor inmediato no van a definir mi vida. El dolor sufrido y la situación enfrentada no van a truncar mis sueños, no van a delimitar quién soy y mucho menos van a frenar el propósito que tú has puesto en mi vida. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que vive en cada uno de nosotros. Es el espíritu que nosotros tenemos que abrazar y buscar porque es el espíritu que creó el universo. Es el mismo espíritu que le da vida a todo lo que tiene vida en esta tierra. Es el espíritu que creó todo lo visible y lo invisible. Tiene el poder de librarnos del dolor, tiene el poder de romper las cadenas, tiene el poder de quitar esa ancla y darnos esa verdadera y plena libertad que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos para alcanzar el propósito por el cual fuimos alcanzados, el propósito por el cual envió a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos fortalecernos en su amor, debemos buscarle y encontrar en sus promesas para poder sobrepasar el dolor, la ofensa y la frustración y entonces cobrar ánimo y seguir caminando con fortaleza hacia el destino que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros tenemos que abrazar el espíritu para replantear nuestro futuro y entonces avanzar hacia nuestros sueños y hacia nuestras promesas. Por eso es importante y es crucial. Podemos saber quiénes somos en Dios. Podemos buscar esa santidad y abrazar esa santidad. Podemos vaciar esa relación con Dios, con nuestra familia. Pero en cuanto nosotros nos levantemos, el enemigo va a querer frenarnos, va a querer truncar nuestros proyectos, va a querer echar en tierra todo lo que avanzamos en Dios. Por eso tenemos que tener una estrategia clara y no es otra forma más que tomados del Espíritu de Dios que nosotros vamos a poder atravesar el dolor, vamos a poder atravesar la ofensa y la frustración para entonces conquistar y llegar a la meta que Dios nos ha planteado. Amén. Si les parece bien, vamos a orar. Y a mí me gustaría que oráramos justamente en eso. Quizá a lo mejor has atravesado situaciones de dolor difíciles en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Quizá a lo mejor es algo que se ha anidado en nuestra vida y que aunque sabemos que existe y sabemos que está ahí, nos acostumbramos o simplemente no lo queremos ver. Aplicamos protocolos a digüeya. Nos hacemos los muertos y ya no queremos ni siquiera acordarnos porque no sabemos que nos va a doler. Sabemos que es algo que si removemos en nuestra alma, a veces solamente de pensarlo, nuestras emociones se alteran. Regresa a lo mejor ese sentimiento de sufrimiento físico y emocional que vivimos en ese momento. Sin embargo, en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, nosotros el día de hoy tenemos quien puede restaurarnos en ese momento. Tenemos quien puede levantarnos y así como a Jesús levantó de entre los muertos físicamente, Él puede levantar nuestro espíritu y nuestra alma de una muerte emocional, de una muerte de nuestros sueños, de una muerte de aquellos proyectos, de una muerte en esas áreas en donde creíamos que no íbamos a poder
tener una segunda oportunidad. El Señor quiere levantarnos y es a través de su Santo Espíritu. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu nos abrace, Señor. Toque a cada uno de nosotros, llega hasta el fondo de nuestro corazón, Señor. Aún a estos lugares, Señor, oscuros, donde nosotros hemos decidido no abrir más esa puerta, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que pongas en nosotros la voluntad de abrirte la puerta de nuestro corazón para que llegues hasta el fondo, Señor. Para que llegues hasta ese lugar, Señor. Puede ser a lo mejor un lugar inmediato y visible, puede ser palpable, puede ser una herida reciente, Señor, que está latente, Señor, y que todavía nos duele. Solamente pensarlo quiebra nuestra alma y quiebra nuestro corazón, Señor. O puede quizás ser esa situación que tú sabes que está muy en el fondo de nuestros recuerdos, muy en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor. Hoy decidimos abrirte la puerta. Y así como tu palabra dice que tu Espíritu, Señor, levantó a Jesucristo de entre los muertos, Señor, para darle victoria y vivir en medio de nosotros, así nosotros apelamos a tu Santo Espíritu, Señor, para que nos des vida, Señor. Sopla aliento de vida en nuestra alma, Señor. Sopla aliento de vida en nuestro corazón. Sopla aliento de vida en nuestro espíritu, Señor. Y toda ofensa y todo dolor que ha estado anidado en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra alma, en el nombre de Jesús, hoy lo desarraigamos. Tomamos la decisión valiente de plantarnos firmes y pelear la batalla para pasar en medio del dolor y en medio de la ofensa. Y hoy declaramos que es desarraigado por la unción de tu amor, por la unción de tu poderoso Espíritu, Señor. Declaramos que ningún sueño, que ninguna promesa, que ninguna ilusión se verá trunca si es que tú la has puesto en nuestra vida, Señor. Declaramos que aunque esas relaciones las hayamos perdido, Señor, por una u otra razón, Señor, tú restituyes y reconstituyes, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que independientemente, Señor, de las situaciones que nos hayan llevado a tomar una u otra decisión, Señor, que tú nos ayudes a abrazar nuestra realidad y a caminar con la esperanza de que en ti tenemos un futuro glorioso, Señor, de que en ti tenemos un futuro, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Hoy creemos y sabemos que nunca es tarde para una segunda oportunidad, nunca es tarde para una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahí donde está ese hueco, Señor, ahí donde está esa experiencia y ese sentimiento de dolor, sea reemplazado por tu amor, Señor. Que tú cierres toda herida, Señor, que tú restaures y enmiendes toda lastimadura y toda herida, Señor, y que reemplaces ese vacío por tu amor, Señor, por tu amor infinito, por sabernos amados, por sabernos realmente amados y abrazados por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás preparando para salir victoriosos de toda batalla, Señor, para levantarnos como guerreros fuertes, Señor, para atravesar en medio de toda situación, Señor, y no escapar de las situaciones, sino cruzarlas victoriosamente en tu santo nombre, Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de los que estamos aquí conectados, para cada uno de los que escuchamos, Señor, y que ese propósito se verá cumplido conforme nosotros caminemos asidos de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, limpia nuestra alma, limpia nuestro corazón, Señor. Abrázanos, Señor, consuélanos, fortalécenos, Señor, y reemplaza la derrota y la frustración por esperanza y por ilusión, Señor, de alcanzar nuestro propósito en ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Un segundito, por favor.